¿Qué tal, hermanos? Feliz domingo. Aquí una vez más juntos para poder meditar en la palabra del Señor. Hola hermanos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Es un placer poder estarnos en comunicación por este medio otra vez. Ahora nos toca reunirnos con tu Biblia, con nuestros oídos, nuestro corazón abierto a que Dios nos hable en este tiempo. No se olviden, papá, mamá, también hay los videos para los niños. Ellos también tienen y pueden tomar un tiempo con Dios. Les animo que no lo desprecien. Oren con nosotros. Esta semana queremos regresar. Tenemos tickets. Dios quiera que nada se interponga entre ahora y ese tiempo. Amén. Ok. Su familia, hoy sí vamos a poder leer juntos. Así con sus familias tengan una Biblia. Vamos a leer nuestras Biblias en Mateo 12, desde el versículo 22. Vamos a leer ahora, porque ya terminamos de repasar y espero que estos repasos hayan podido reforzar nuestra fe durante todo este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos estás hablando siempre. Ayúdanos a estar atentos, a escuchar, Señor, porque no es que tú no quieras hablar, es que a veces no estamos atentos para escucharte. Así que pon nuestro corazón, nuestros oídos atentos a tu voz, para que no termine este tiempo sin que nuestras vidas sean moldeadas y transformadas por ti, nuestra mente, nuestra conducta, nuestras convivencias, nuestras relaciones, nuestro servicio a ti y a los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, que nuestro propósito sea en esta meditación de la palabra, terminar en un punto en el que le podemos dar más gloria a Dios con nuestra vida. Entonces, escucha, atento, buscando eso, ¿no? Buscando que tu vida pueda glorificar al Señor, pueda honrar a Dios en gratitud por todo lo que Él ha hecho, sobre todo por haber entregado a Jesús por nosotros, ¿no? Vamos a leer Mateo 12, del 22 en adelante. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a meditar hasta esa parte, hasta ese versículo. Lo primero que vemos aquí, vamos a ver varias cosas y vamos a tratar de aprender de ellas, que nuestra intención sea no solamente ver algo de estos versículos y sacarlo aisladamente, sino que vaya de la mano con todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña en un conjunto. Lo primero es que volvemos a ver a gente buscando a Jesús por un milagro, por los milagros. Le traen una persona que estaba endemoniada, estaba ciega, era muda, y Jesús le sana. Y una cosa muy interesante es que puede pasar muy rápido esto, ¿no? Bueno, le trajeron a una persona y le sanó. Pero póngase a pensar que este es un evento grandísimo. Una persona está ciega, una persona está muda y además está endemoniada y es sanada. Entonces,
lo que acaba de suceder aquí es un evento grandísimo y sin embargo vemos aún incredulidad en la gente. Y de esto ya hemos hablado, que Dios puede estar obrando frente a nuestros ojos, pero si nuestra actitud no es de gratitud, no estamos abiertos a ver lo que Dios está haciendo, vamos a perder el disfrutar de las bendiciones que Dios está haciendo frente a nosotros. La amargura en nuestro corazón, la crítica, la envidia, los miedos a que nos perdamos algo, los celos, los miedos a que alguien nos quite, en este caso los fariseos tenían este miedo, este egoísmo de querer la religión para ellos. Y Jesús trae este tremendo milagro, que si bien es cierto, y era milagro tras milagro tras milagro. Y esta es otra cosa que también nos puede llamar la atención, es que si vemos la bondad del Señor todos los días, nos podemos acostumbrar a ella y dejar de ser sorprendidos. Dios nos da el pan de cada día, Dios nos da las fuerzas para trabajar, Dios nos da el trabajo, la inteligencia, estudiamos y ya nos acostumbramos a estas bendiciones que todos los días mucha gente no tiene para comer, mucha gente no tiene una casa, mucha gente no tiene los estudios, mucha gente no tiene las fuerzas, la salud para trabajar, que nuestros hijos estén saludables, que nuestros padres estén ahí y los podamos abrazar. Yo conozco mucha gente que se ha lamentado cuando ya un ser querido ha partido. Pero las bendiciones, a la hora que las tenemos, muchas veces ya nos podemos acostumbrar a ellas y no podemos dejar que eso pase. Una actitud de gratitud a Dios, de alabanza a Dios constante, de abrir los ojos para ver sus bendiciones. Como siempre decimos, contemos nuestra bendición. Esa actitud nos va a llevar a no perdernos lo que Dios está haciendo. Mucha gente reniega y no ve lo que Dios está haciendo, no porque Dios no lo esté haciendo, sino porque nuestros ojos están velados para no ver, ¿no? Toda la gente estaba atónita, dice, y se hace la pregunta, ¿será este aquel hijo de David? Y eso es señal de que estaban viendo ya en Jesús el Mesías, algunos de ellos. Y recuerda, esa es la proclamación de Jesús. Él era el Mesías. Él es el Mesías, el Salvador, no solamente de Israel, sino de todos nosotros. Jesús nunca se ha presentado como un maestro de moral, solamente un simple profeta aún, sino como el Salvador prometido, el Mesías, que se prometió desde Adán y Eva. Ahí se prometió ya, cuando la serpiente es juzgada por el Señor ahí en el huerto. Dios dice que de la descendencia de Eva iba a venir quien iba a derrotar a Satanás. Quiere decir que iban a ser un humano, en este caso Dios hecho hombre, Jesús. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de estas promesas y Jesús se identifica como ese Mesías. Más adelante lo vamos a ver otra vez. Entonces, cuando los fariseos escuchan esto del Hijo de David, que él es el Mesías, empiezan a refunfuñar, empiezan a murmurar, empiezan a pensar y conversar entre ellos, decir que no, que este tipo está engañando, lo hace en nombre de Satanás. Y Jesús dice acá algo que nos puede llevar a meditar en dos cosas. Dice que una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. O sea, si Satanás echa fuera a Satanás, se está haciendo daño a sí mismo y Satanás no es tonto para hacer eso, sería antiproducente. Y lo que podemos aprender, una cosa que podemos aprender y que muchos se enseñan sobre esto y que creo que es importante porque vemos a Jesús siempre hablar sobre la unidad, es que debemos mantenernos unidos. Si una casa anda dividida, una casa se divide. La Biblia dice que, por ejemplo, en un matrimonio, las dos personas ahora son uno. Y Dios manda, Jesús ora para que su pueblo, sus discípulos sean uno, así como Él y el Padre son uno. Y todo esto lo vemos constantemente. En el Antiguo Testamento, aún en en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, Jesús ve a la gente que está construyendo la Torre de Babel y dice, son uno y no habrá nadie que detenga su obra. Entonces ve como una virtud eso.
Pero si andamos divididos, a pesar que somos uno, ya, yo busco ganar y quebrar, es más, que ella también busca salirse con la suya como si fuese un reino y otro reino, esa división causa destrucción. Y eso es lo que Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, no va a durar, se va a caer, los matrimonios se van a derribar, los hijos, los hermanos, se va a romper el trabajo. Si tú estás dividido con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudios, no va a prosperar nada de eso. Entonces es algo que debemos meditar. Nosotros los peruanos tenemos la historia de Huáscar y Atahualpa, que son dos hermanos incas, que eran, se causó una guerra civil en aquel entonces, y es cuando llegan los españoles. A mí me enseñaron en el colegio que de no ser por esa guerra civil, por esa división entre Huáscar y Atahualpa, los españoles no hubiesen podido conquistar, porque el imperio inca era tan grande que abarcaba desde Ecuador, Perú, se iba hasta el sur, Bolivia. Realmente era un imperio inmenso, ¿no? No era un reino de los incas, era un imperio. Y cuando llegaron los españoles, nosotros podíamos habernos defendido, pero porque hubo esta división de dos hermanos que se pelearon por el poder, o por cual sea la razón que haya división, no prospera. Y nos ganaron los españoles. Entonces, que nos sirva de ejemplo, recordar cada vez que usted piensa en entrar en un conflicto, está en un conflicto, o cree que la otra persona está buscando lío, diga, ¿puedo morir? ¿Puedo yo ceder? O sea, porque una casa dividida no va a prosperar. Eso es lo primero. Y lo segundo que podemos aprender es que Jesús también le llama a la gente a pensar con lógica antes de hablar. No nos apresuremos a hablar. Acá la gente dijo, no, por Belcebú está echando fuera demonios. Y Jesús dice, pero no tiene lógica, porque ¿cómo Belcebú se va a levantar contra Belcebú? Y luego le dice al contrario, ya que Belcebú no puede contra Belcebú, y que yo no echo fuera demonios por causa de Belcebú, de Satanás. Belcebú era el nombre del demonio en aquel entonces. Ya que yo no soy, más bien yo lo hago entonces de parte del Espíritu de Dios. Y si eso es cierto, otra vez recuerda, Jesús está diciendo que viene de parte de Dios, no es un maestro nada más. Y él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y ahí los confronta, los pone, por así decirlo, en un punto en el que ellos deben decidir si creer que Jesús es o no es. Y es algo que también nosotros debemos saber. ¿Creemos que Jesús realmente es el Hijo de Dios? Nuestra fe no puede estar con que, bueno, sí, es, no sé, no lo he pensado mucho. No, Jesús quiere que pensemos, que usemos mucho la razón. Si tenemos dudas, está bien preguntar, hacer las preguntas, pero no nos quedemos ahí con que, bueno, a menos no sé. Nuestra fe debe avanzar. Nuestra fe debe avanzar. Y bueno, en la convivencia también no me puedo apresurar a hablar en cólera o en emociones, como acá los fariseos dijeron, no, por Belcebú, solamente porque estaban emocionados en ese momento por la cólera, bajo alguna influencia de sus emociones. No nos apresuremos a hablar, midamos nuestras palabras. Esto también podemos aprender del Señor, estar unidos y no apresurarnos a emitir juicio. Y si emitimos un juicio, dice la Biblia, que sea un juicio justo. Y el juicio justo es aquel que ha meditado, ha observado, ha orado, ha, ¿cómo se llama? Ha comparado evidencia, ha comparado todo para poder llegar realmente a un justo juicio, ¿no? Luego hay más cosas interesantes en este pasaje, en Mateo capítulo 12. Estamos en el versículo 27. Jesús dice, si hecho por Belcebú, sus hijos por quienes lo echan. Y cuando dice sus hijos, este es solo un dato, no habla de los hijos físicos, sino de los discípulos. En el Antiguo Testamento los profetas tenían hijos que eran como discípulos y eran los hijos de los profetas. Y en este caso los fariseos también tenían hijos que echaban también fuera demonios, ¿no? Entonces, él les dice, sus propios hijos les van a juzgar por las palabras que acaban de decir. Entonces, cuando hablamos, vamos a ser responsables frente a las palabras. La gente que ha escuchado
va a decirnos, pero tú dijiste. ¿Cuántas cosas yo me arrepiento que he dicho en el pasado? Y ahora trato de ser más cuidadoso. Entonces, eso no nos debe impedir de hablar, pero de hablar sabiamente. Antes de hablar, meditar, pensar y no hablar bajo la emoción. Porque luego vamos a ser juzgados por las palabras que salgan de nuestra boca. Vamos a tener que dar cuenta a Dios por cada palabra y frente a los hombres también. Luego va terminando este pasaje. Vamos a ir terminando. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. En esta última parte Jesús se identifica como aquel que entra y ata al enemigo, ¿no? Entonces, para poder ordenar la vida de este hombre, tiene que entrar y tomar lo que le pertenece a Dios, que es este hombre que estaba endemoniado, que estaba mudo. Y Jesús tiene ese poder. El hombre fuerte puede ser Satanás. Muchos hemos visto que bajo la influencia del enemigo se han hecho muchas cosas feas. Y podemos llegar algunas veces a tener temor de la capacidad del enemigo. Ver familias destruidas, ver matrimonios destrozados, hijos. Pero no tengamos temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros. Y Jesús mismo puede hacer su obra. Y si no vemos su obra en algún momento, es porque Dios es por algún propósito que tú y yo no podemos saber en este momento. Que Dios sí sabe. Y con el tiempo, cuando suceda más adelante, vamos a entender ese propósito y vamos a decir, sí, valía la pena. Y bueno, finalmente termina diciendo que si uno no está con el Señor, uno termina estando en contra del Señor, ¿no? No hay punto medio con el Señor, y esto nos debe animar a nosotros a evangelizar con amor, a enseñarle a nuestros amigos que Dios quiere hacer las paces, quiere que el hombre haga las paces con Él a través de Jesucristo. Pero no hay puntos medios, no podemos creer que nuestros amigos están como que en un lugar medio. ¿Qué pasa si tu amigo, si tu familiar parte al cielo hoy? Si mañana fuese la última oportunidad y mañana se va. Le has hablado de Cristo. Yo he escuchado testimonios durante esta cuarentena de personas que han perdido a alguien y que hubiesen querido compartirle el mensaje de salvación a alguien. Y esto a mí me anima y me confronta a no desperdiciar mi tiempo. Porque no hay puntos medios. O estamos con el Señor o estamos en contra. Y si estamos en contra, cuando vayamos a pararnos frente a Él, hay juicio eterno, hay castigo eterno. Entonces nuestros amigos, nuestros compañeros que aún no han aceptado este regalo maravilloso de Jesús, que es la salvación eterna, el perdón de sus pecados, no pueden estar en un punto medio, deben hacer las paces con Dios. Y tú y yo tenemos el regalo que Dios nos ha dado a nosotros también, que estábamos en ese mismo punto. Eso es por ahora. Vamos a terminar en oración. Hoy domingo es un día especial donde debemos comenzar a aplicar estos principios en nuestras vidas. ¿Estamos listos? Primero, atentos a lo que Dios está haciendo. Puede haber circunstancias difíciles, pero no nos pueden quitar la gratitud por lo que Dios sí nos da. Cuenta tus bendiciones. Abre los ojos a las bendiciones. Lo segundo es que sí, una casa dividida no va a prosperar. No dividas tu casa, no dividas tu centro de trabajo, no dividas tus relaciones. Matrimonio, no permitas que se divida. No le pidas a la otra persona, una casa prosperará, tú divide. No, tu parte, mi parte. También no nos apresuremos en hablar basado en emociones. Juzguemos con justo juicio. Porque
Porque al final también vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Los hombres, las personas, nuestros discípulos, nuestros hijos van a pedir cuenta de lo que hemos hablado. Y delante de Dios también vamos a dar cuenta de cualquier palabra que hemos hablado. Y el Señor es más poderoso que el enemigo. El enemigo tiene poder. Si nosotros permitimos y le damos campo, se puede aprovechar, sobre todo aquí. Y aquí empieza todo. Aquí empiezan a maquinarse cosas, empezamos a pensar, a dudar, a menospreciar, a mirar hacia abajo a la gente, a aceptar temores, etc. Todo acá el enemigo. No permitamos. Él tiene poder, pero el poder de Dios es mucho más grande. Dios no anda como en una lucha de brazos. ¿Quién gana? ¿Quién es más fuerte? ¿Si Jesús o Satanás? Dios es creador. Satanás es una creación. Así que no tengas temor. Y recuerda que nuestro llamado es de evangelizar, para que nuestros amigos puedan estar en paz con Dios, así como alguien te evangelizó a ti y hoy tú estás en paz con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta porción que hemos meditado ahora. Te pedimos que nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas, que sea más que solo información, ayúdanos a aplicarlo, que sea tu espíritu ayudándonos en esto. Te pido por cada hermano y por cada hermana, Señor, en su casa, te pido que tú ayudes en sus necesidades, los que tienen necesidad de salud, de trabajo, de paz en su mente, paz en sus relaciones, tú estés obrando, Señor. Y si hay cosas que tú en su tiempo nos vas a dar y nosotros pareciera que las necesitamos ya, tú nos des la paciencia para que tu tiempo perfecto, que en tu tiempo perfecto lo podamos disfrutar. Danos también sabiduría, danos valor para hacer las cosas también ahora, las cosas que sí podemos hacer. Gracias por cada hermano que está conectado. Bendice cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Sé que hoy querían escuchar a mi esposa también, pero por este domingo solamente me han escuchado a mí, solo por este domingo. Dios mediante, la próxima semana volvemos a hablar, a compartir los dos. Ella, sin embargo, sí tiene la clase de los niños, así que hágansela ver a sus pequeños. Que Dios les bendiga. Chao.